Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, hoy quería daros mis impresiones al terminar Dark, pero sin spoilers. O sea, no os preocupéis que no voy a hacer ningún spoiler, voy a hablar en general de lo que es la serie. Y de esta serie que ya puedo meter dentro de mi top de las 3 mejores series que he visto en los últimos años. Y es que me ha encantado, o sea... El miedo que tenía, que como pasó con Lost, es que en la última temporada la cagasen, ¿no? Porque Lost fue un poco así, o sea, tenía más o menos el mismo estilo que Dark, te causaba una necesidad de seguir sabiendo, de eso, de poner siempre el siguiente capítulo y estar una trama densa, la cual tienes que pensar, relacionar cosas, pero que creo que se complicó tanto que el final fue como en plan de pues ya está, ¿no? O sea, dices, bueno, muy a nivel del final de Los Serrano y que aunque lo comparan no es igual porque no tiene nada que ver, lo que pasa que es un final tan complejo el de Lost que parece el de Los Soprano, ¿no? Pero bueno, en este caso no lo han hecho tal cual, el final no está nada mal, tampoco es que sea un super final, pero creo que era aceptable, creo que está bastante bien y dentro de lo que cabe se puede decir que sí que se cierra completamente el ciclo, por decirlo así, de lo que es la serie y tiene un final digno para toda la trama que tiene y sobre todo relacionado, ¿no? O sea, que concuerda con toda la trama. Y creo que mi valoración sobre todo es eso, o sea, es una serie que obviamente destaca por la trama, tiene otros factores, pero sobre todo la trama, o sea, una trama muy bien hecha, muy bien estudiada, todos los santísimos detalles, o sea, me parece como que está estudiada al milímetro, o sea, donde incluso todo lo que sale por detrás, incluso si os fijáis las horas de los relojes que salen por detrás en cada escena, o sea, está todo cuadrado para que sepas en cada instante del tiempo y en el mundo donde estás qué instante corresponde con cada uno, ¿no? Y a mí me parece brutal, o sea, brutal. Y la trama es que tiene todos los guiños y todas las cosas están muy bien empaquetadas y muy bien relacionadas una con otras. Y no sé, para mí es lo mejor que tiene la serie, obviamente, la trama, ¿no? Es una serie que destaca sobre todo por ello, aunque después también hay otros factores, como por ejemplo el reparto. El reparto, o sea, es tan bueno el que hizo o sea, el que cogió los personajes, ¿no? El que hizo ese casting, que es que me parece tan increíble el parecido que tienen los personajes de el pasado, el del presente y el del futuro, que muchas veces no te hace falta ni que te digan, oye, este es fulanico. O sea, ya solamente por el parecido que tienen, se intuye, ¿no? Por ejemplo, quería destacar el personaje de Ulrich, que su futuro, o sea, el personaje de Ulrich del futuro, o sea, es tan parecido que incluso llegué a pensar que habían cogido al actor del presente y le habían hecho una especie de modificaciones, como también se suelen hacer en series, ¿no? Que tú coges al personaje, le pones las típicas, pues, ese maquillaje y tal, y lo haces aparentar mucho más viejo, ¿no? Pues era tanto el parecido que llegué a creer que habían hecho eso, hasta que vi el reparto y me metí y vi que era un actor diferente. Pero es que se parecía tanto que es que te juro que creía que habían hecho eso, o sea, que era maquillaje del gran parecido que tenía uno con otro. Y es que me parece increíble las relaciones que han hecho y el casting para el reparto, porque es que están muy, pero que muy bien elegidos cada uno de los personajes. Sí que podría decir que los peores incluso son los más importantes, ¿no? Por ejemplo, Jonas de nuestro presente y Jonas del medio futuro, por decirlo así, se parecen, pero tampoco tanto. Pero es que el principal fallo es el de Adam, el de Jonas, que este sí que se parece muy poco. O sea, sobre todo porque si os fijáis,
Jonas, el actor, el adolescente, pues tiene una cara alargada, ¿no? Mientras que Adam tiene una cara totalmente redonda. Ahí sí que se me parece bien poco un personaje con el otro, al igual que también pasa con Martha, que es todo lo contrario. O sea, su personaje del presente tiene la cara redonda, mientras que el del futuro la tiene alargada, ¿no? Y claro, eso es una morfología de los huesos de la cabeza, ¿no? O sea, no te va a cambiar la cara y se te va a hacer alargada. Y bueno, sería uno así de los fallos de reparto que más he notado. No sé si es tanto a cosa hecha de querer hacer que no se parezca tanto para poder ocultártelo, ¿no? En esas tramas hasta que llega a esa conclusión, pero puede ser que sea por eso, ¿eh? Porque es que los otros me parecen sorprendentemente muy parecidos y no me había encontrado ninguna serie con ese pedazo de estudio de reparto, y es que lo veréis. O sea, si veis la serie, el parecido que tienen sus personajes con el presente y el futuro es como que te están haciendo un mini spoiler que antes de decirte quién son, o sea, ya lo sabes, ya sabes quién es, porque el parecido es tan increíble que, que lo puedes intuir por ti mismo, ¿no? Una cosa que sí que no me ha gustado de la serie es la banda sonora. La verdad es que una banda sonora, por decirlo así, es peculiar. O sea, muy peculiar. Sí que la canción que yo, por ejemplo, he sacado, que más ritmo tiene, que tal, ya como por ejemplo la de Going to the Witcher de Witcher 3, pues la más significativa de esta serie es una que se llama Nenas, creo que se llama, que es una canción alemana donde aparece en en unas escenas en concreto en un televisor de la serie, y que es la que más ritmo tiene y la que más se te queda, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esta canción no se podría decir como banda sonora en sí de la película. O sea, no se ha compuesto específicamente para la serie, sino que es una canción que han utilizado, es una canción que ya existía antes y que han utilizado para meter en esta serie. Y lo que es la banda sonora en sí, o sea, lo que sí que han hecho para la serie, como decía, es bastante peculiar, ¿no? Donde parecen como más que canciones, ¿no? Es como si fuese una ambientación en lo que son sonidos y ecos, y donde, por ejemplo, cogen el sonido y lo van repitiendo y van haciendo como si fuesen, por eso, ritmos con esto, ¿no? En plan, y van haciendo así. O sea, es un poco extraño y cuanto menos peculiar, ¿no? O sea, sí que ese aspecto bastante peculiar. No podría decir que es de las mejores bandas sonoras, incluso me podría decir que es de las peores a mi gusto, porque creo que es una serie que podría, o por lo menos pegaría una banda sonora muy parecida a Stranger Things, ¿no? Por el mero hecho de que la ambientación, sobre todo en algunos tiempos, es muy parecida y tal, y creo que quedaría bien, ¿no? Incluso esta banda sonora que os decía de esta canción es muy de esa época, no sé de qué año es en concreto la canción, pero es bastante antigua y pega muy bien, ¿no? O sea, ese estilo, no sé si era ochentero y tal, pero pega muy bien con la serie, y yo me hubiera gustado que hubiesen hecho algo parecido, ¿no? Con lo que es la banda sonora en sí. Aunque dentro de lo que hay me gusta porque claro, si te puedes analizar la serie, es una serie que necesita toda tu atención. O sea, necesita que estés al tanto de todos los detalles, cada palabra que dice cada personaje, porque cada palabra que sale por la boca de cada uno de los personajes se dice por algo. O sea, no hay nada que no se diga por nada, sino que hay muchas veces que a lo mejor no sabes relacionarlo. Es una serie que eh, digo que está muy bien a la hora de revisionarla varias veces. Yo, sobre todo la primera temporada, porque siempre hago primera, después la segunda, ya veo primera y segunda, y ahora seguir la tercera y veo primera, segunda y tercera. O sea, la primera temporada me la he visto no 3 veces, sino 4 veces, porque después la vi también con un pariente mío, y cada vez que la veo encuentro nuevos detalles y nuevos guiños de personajes
que dicen en sus diálogos y que lo quieren decir por algo, ¿no? O que tú también por lo menos relacionas, y yo creo que es así porque es que está todo tan bien medido que siempre suelen decirlo por algo y está muy, pero que muy bien. A mí sobre todo el que me gusta mucho es Adam, sobre todo por sus diálogos y por sus frases, ¿no? Que dice que siempre está muy bien a la hora de reflexionar, ¿no? Porque a lo mejor no te dice nada en claro, pero te, claro, te lo pone y bueno, y lo que es la serie en sí, ¿no? Por ejemplo, creo que una de las frases que más destaca es cuando Jonas dice que su padre dice que lo bueno o lo malo es cuestión de perspectiva, ¿no? Y claro, es una cosa que sí, lo escuchas, no le presta mucha atención y dices, hostia, curiosa la frase, ¿no? Tal, no sé qué. Pero después, como va transcurriendo la trama, te vas reflexionando y esa te coincide, ¿no? Con lo que llega a ser el futuro de la serie, ¿no? O sea, el por qué dice esto es como una pista de que, claro, el bien o el mal, como te lo ponen al principio, es cuestión de perspectiva, depende cómo lo veas y desde dónde lo veas, puede ser que te parezca que una persona es mala o es buena, y si lo ves desde otra perspectiva, pues todo lo contrario, ¿no? Entonces va un poco por ahí. Y todas las frases que se comentan tienen un algo. O sea, siempre lo dicen por algo y creo que hay muy poca paja, sobre todo destaca por eso, por no haber casi nada de paja en esta serie. Está todo tan bien medido que me parece impresionante. Incluso está tan bien medido que solamente hay 3 temporadas por el mero hecho de las tres realidades que hay y de los tres saltos temporales que hay, ¿no? O sea, el presente, el pasado y el futuro. Y claro, pues tenían que haber 3 temporadas también para que concuadre una con la otra. Así que creo que es que está bien pensado hasta eso, o sea, hasta la elección de la cantidad de temporadas que hay y me parece exquisito, o sea, verdaderamente exquisito. Sí que después también encuentro con, por ejemplo, voy a comentar un poco de los que no hayáis visto la serie, yo os aconsejo de que dejéis de escucharla por aquí porque se puede a lo mejor saltar algún spoiler que otro y así que dejarlo si no lo habéis escuchado. Y sí que hay algunas cosas que, por ejemplo, a mí no me llegan a encuadrar del todo, pero que, como siempre, es una serie de que eh, está bien ver más de una vez. Sobre todo, como os decía, la segunda temporada, también la segunda vez que la revisioné, descubrí cosas nuevas. Y claro, la última temporada, que la terminé de ver ayer, pues no la he visto 2 veces. O sea, acabo de ver la primera vez ahora. O sea, que también estaría bien un revisionado de la tercera para poder sacar todos esos detalles. Pero claro, siempre creo que en la segunda temporada comentan que en el pasado siempre va a ser el pasado, o sea que no vas a poder modificarlo, hagas lo que hagas. Esto significa de que si tú quieres hacer una cosa en el pasado para que altere tu presente, no vas a poder hacerlo porque cuando viajes al pasado los acontecimientos te van a complicar el hecho de que puedas modificar esto. Por ejemplo, si yo quiero matar a mi padre para que yo nunca llegue a nacer, claro, ahí se crearía una paradoja temporal, la cual si yo mato a mi padre y no nazco, ¿cómo voy a matar a mi padre si no he llegado nunca a nacer, ¿no? Siempre está esa paradoja temporal. Pues bueno, primero comentan eso, o sea, que no se puede llegar a hacer. O sea, si yo intentase viajar al pasado para matar a mi padre, las circunstancias no me dejarían nunca matarlo. Siempre pasaría algo, pasaría cualquier historia, pero no podría nunca llegar a matar a mi padre. Y esto es lo que pasa muchas veces aquí. Incluso hay muchas escenas que te lo demuestran claramente, donde cuando, por ejemplo, la apunta con la pistola y dice, "Ah, venga, dispara y nunca salta en plan de, yo ya sé cuál es mi futuro, conozco mi futuro y sé que mi futuro no tengo que morir aquí. Por lo tanto, no me puedes hacer, no, o sea, no me puedes matar porque si no, no pasaría el futuro que yo he visto. Y así pasa, la pistola falla, mientras que esa misma pistola después la coge Adam para matar al otro y funciona y lo puede llegar a matar. Entonces es por eso, en plan de tu futuro sí que es morir aquí, mientras que mi futuro no lo es. Por lo tanto, las circunstancias que nos rodean van a hacer que pase o que no pase. Al igual que pasa cuando
Catalina viaja al pasado para intentar traer a Michael o Mikkel también al presente, ¿no? O sea, las circunstancias nunca le dejan y así pasa, que acaba muriendo el personaje porque no llega a nunca a poder traerlo, porque el futuro dice, o sea, que no puede volver al presente, porque si no, no nacería Jonas y entonces no podría pasar todo lo que ha llegado a pasar, por lo que se alteraría y se crearía esa paradoja temporal, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que entonces entran también lo que son los mundos paralelos, donde en un mundo donde esas circunstancias no han ido así, pasaría otro tipo de cosas, que sería el mundo de Martha. Pero claro, si nos ponemos así, serían mundos infinitos, donde dependiendo de las variables que tenemos, si tú tienes un sí y un no, que siempre, eso también lo dice, nos enfocamos en que siempre hay una dualidad, está el blanco y el negro, el sí, el no, pero no siempre tiene que ser dual, ¿no? Siempre pueden haber otras cosas. Por ejemplo, imagina una circunstancia donde te ponen a 5 personas en las cuales te dicen que tienes que matar a una y que las otras vivirán. Pues imagínate la cantidad de cosas que pueden pasar ahí. Si tú matas a una persona, claro, todo el tiempo y lo que va a su alrededor se ve alterado, mientras que si tú matas a la otra es totalmente diferente. Entonces, claro, habían multitud y eso sería solamente una decisión que tendrías que tomar y que alteraría y podría pasar muchísimas cosas, ¿no? Que sí, que según la historia siempre vas a llegar a matar a la misma persona y aunque tú pienses que no deberías matarla, siempre vas a terminar por matarla, ya sea por A o por B, siempre va a morir esa persona. Lo que se puede modificar según la trama es el cómo la vas a matar. O sea, por ejemplo, si tú tienes que matar a la persona A, y de repente quieres matar a la persona B, pues a lo mejor te fallaría la pistola, lo que sea, y finalmente acabarías por dispararle a la persona A. A lo mejor sí que no pasaría igual porque tú no has querido matarla del todo, porque tu objetivo era matar a la B, pero finalmente has matado a la A, que es el objetivo por el que tiene que pasar para transcurrir esa historia, ¿no? Bueno, sobre todo, lo que se modifica es al final de la historia, al final de la tercera temporada, donde especifica que esto no debería pasar como pasaba antes. O sea, como que se ha visto alterado por... o sea, que por primera vez en lo que es la historia se llega a modificar el transcurso de la historia, ¿no? O sea, no pasa como había pasado anteriormente. Esto lo dice Martha en plan de tú aquí me deberías haber matado. O sea, en todos los futuros que he visto me matas. Y en este caso no me has matado. ¿Por qué? Y es porque ya venía de otra modificación que se había hecho y que era la que cambiaba el transcurso de la historia, ¿no? Y claro, más o menos va todo por ahí. Al igual que también, por ejemplo, la típica frase que siempre se te queda en la cabeza de el final es el principio y el principio es el final, o viceversa. Y claro, tienes razón, o sea, una vez que termina la serie es así. Lo que pasa que lo que te están enseñando mal es el inicio, o sea, el origen. El origen, hay varios orígenes que te muestran que no suelen ser los orígenes verdaderos. Entonces nunca han encontrado el origen hasta el final de la serie, donde Adam estaba totalmente equivocado durante toda la serie y al final es cuando Claudia le dice, oye, no, es que el origen no era este, el origen no sois vosotros. Todo esto viene predecidido de otra historia, que era, no me acuerdo ahora cómo se llama, el relojero, que es el que causa el origen de todo, que se causen estas dos realidades y tal. Pero claro, aquí también surgen muchas dudas, porque claro, si en ese pasado donde esta persona pierde a estos dos, o sea, a su hijo y a su nuera y a su sobrino, pues claro, digo a su nieto, eh, si esa persona ha llegado a crear esto, es porque ha viajado al pasado. Si ha viajado al pasado, es porque ya ha solucionado esto. Aunque, claro, yo ahí pensé que eso es más o menos lo que se intuía, pero después, alguna cosa que creo que no te especifica, es que puede ser que al intentar hacer la máquina temporal cause esto, o sea, esta partición de lo que es la realidad de
de la historia, o sea, y es cuando crea esas dos realidades alternativas, la de Martha y la de Jonas, pero la máquina no llega a funcionar, o sea, no, esa máquina que aparece ahí en realidad no funcionase, sino que solamente cree ese espacio temporal, ¿no? Y la máquina que llegue a funcionar será la que le trasladan después de un futuro los planos. Pero claro, ¿tú crees que una persona que tiene el poder para, o sea, o tiene la capacidad para, o tiene ahí mismo una máquina del futuro que sabe que funciona, no lo va a llegar nunca a utilizar? O sea, aunque por lo que dice la trama te llega a cuadrar, ¿no? Porque siempre le ha faltado una cosa que nunca se lo han especificado, que es el combustible. El combustible para que funcione esa máquina. Y si os fijáis en todas las escenas que aparece este personaje, siempre tiene la máquina pero nunca tiene el combustible. Casi siempre el combustible lo trae el viajero. O sea, el viajero lo coge, lo saca, lo mete en la máquina y es cuando hace funcionar la máquina para irse a un pasado o a un futuro. Pero nunca tiene el combustible él. Entonces yo entiendo que lo que hace él es nunca llega a viajar al pasado y al futuro, sino que directamente crea ese espacio, o sea, sí, ese camino, ¿no? Para alterar, o sea, para crear las otras realidades. Incluso aparece justo donde está el búnker, que el búnker siempre sabéis que está justo encima de donde están los caminos, por lo que yo entiendo que cuando sale la escena esta, lo que está haciendo es crear ese túnel espaciotemporal donde se crea en la parte inferior, no en el mismo búnker, sino la parte inferior, que son los túneles, y ahí es donde se queda hecho. Pero él nunca llega a lograr viajar, por lo que su hijo y su pareja siempre van a morir. O sea, es una cosa que nunca se va a alterar. O sea, siempre va a morir y entonces por eso siempre se va a repetir eso. O sea, nunca va a lograr que su hijo viva. Por lo tanto, como nunca llega a viajar en el presente y pasado, siempre va a morir y por lo tanto siempre se van a crear esas dualidades entre Martha y Jonas que se crean por lo demás. Tampoco especifica mucho el tema de por qué son Martha y Jonás y no son otros personajes, ¿no? O sea, por qué en estas tres realidades eh, el que esta persona haga este túnel significa que se creen estas dos realidades y que vayan ligadas entre Jonás y Martha. O sobre todo, a lo mejor esto yo entiendo que lo que es una perspectiva, ¿no? La perspectiva que nos ha dado la serie, la relación entre estos dos personajes, pero no significa que sean la única. Por eso también muchas veces aparece, bueno, muchas veces no, la tercera temporada también aparece Bartos viajando por el mundo. O sea, entiendo que hay multitud, o sea, infinitas posibilidades en este tipo de dualidades, por decirlo así. O sea, dentro de eso hay como muchas más, pero nos centramos sobre todo en la de Jonas y la de Martha. Así que, claro, yo entiendo que esto sería un abanico infinito donde habrían 200.000 posibilidades, porque claro, como nos enseñan aquí, o sea, Bartos es el que hace que después Martha llegue a entrar o no llegue a entrar en ese mundo del segundo mundo, pero claro, para que Bartos aparezca o no aparezca, todo eso viene también de otro sitio, ¿no? Digo yo. Y por no hablar tampoco de muchas cosas que quedan en plan de por qué, por ejemplo, en la segunda realidad se llega a inventar esta máquina del tiempo en la cual también te permite cambiar entre mundos y en la primera no se crea, solamente se crea en la que te permite viajar entre espacios, o sea, entre pasado, presente y futuro, ¿no? O sea, esa modificación. Y al igual que pasa con la silla, solo te deja esto. O sea, la única posibilidad de viajar en el mundo pasa en el segundo mundo, que es el de Marta, donde sí que está esta posibilidad de viajar entre los mundos. Eso también son cosas que se han quedado ahí en el tintero y que no te lo llegan a explicar del todo. Dicen, o sea, bueno, cuando Adam te enseña las máquinas que se van a crear, aparece, o sea, dice que está aquí, pero no la tiene. Incluso Adam en sí no la tiene. No, sí que la tiene, sí que la tiene. Lo que pasa es que el Adam que aparece, ya no sé si el de la primera realidad, no, claro, sería el de la primera, vale, sí que aparece, ahí me he equivocado, sí que aparece porque justo en la escena final,
cuando Adam aparece para llevarse a Jonás, o sea, ya al final de la serie, aparece con esta bola, o sea, con esta bola que es la que permite viajar también entre mundos. Y claro, Adam solo puede pertenecer al primer mundo, porque en el segundo mundo Jonás nunca ha llegado a existir, por lo tanto Adam tampoco ha llegado nunca a existir. Así que sí que aparece, lo que pasa que no aparece en más escena, o sea, se sobreentiende de que sí que también debería estar y que se llega a inventar en la primera realidad. Y sobre todo por decir eso, o sea, sobre todo el cómo te van descubriendo cosas y claro, allá al final es como que te enseñan el epicentro de toda esta historia, donde pues te comentan eso, en plan de, oye, o sea, estáis equivocando, o sea, el origen, claro, nunca pueden detenerlo, siempre fallaban, porque claro, o sea, el origen que ellos intuían, que se estaban mirando Martha y Jonás, pues claro, no era el verdadero origen, o sea, ¿por qué vosotros habéis llegado hasta aquí? ¿Por qué han existido los saltos temporales? ¿Por qué estáis haciendo todo esto? Claro, o sea, a vosotros en realidad no sois el origen porque vosotros no lo habéis inventado. A vosotros ha venido siempre alguien a decirte, oye, esto está aquí, ¿no? Pero el origen de ello no se sabe nunca. Y claro, el origen era el del relojero, que era el que creaba esto, el que llegaba a crearlo para para salvar a su hijo. Y claro, pues ¿cómo se puede evitar esto? Pues salvando a su hijo, o sea, quitándole esa necesidad, porque si la máquina del tiempo se crea por la necesidad de que el relojero salve a su hijo, si tú directamente salvas a su hijo, el relojero nunca va a tener la necesidad de salvarlo y por lo tanto no va a inventar la máquina temporal. Aunque siguiendo los parámetros que nos comentan siempre en la serie, si tú vas al pasado y nunca vas a poder modificarlo, o sea, según los parámetros que nos marca la serie, siempre pasaría esto. O sea, siempre se llegaría a crear la máquina temporal. Por lo tanto, aunque tú cierres esa necesidad, aparecerá otra la que cause que llegue a crear esto. ¿Qué pasa con esto? Que claro, no tiene mucho sentido porque si volviese a pasar, entonces... Vale, perdona que me ha cortado por aquí. Bueno, como venía diciendo, si esto de verdad llegase a interrumpir la trama, pues claro, nunca Jonás y Marta desaparecerían, porque ellos desaparecen, es la primera cosa que pasa así en la serie, el desaparecer unos personajes, y es porque nunca se han llegado a tener, ¿no? Porque supuestamente han roto ese lazo y ya no se han llegado nunca a crear esas realidades alternativas y nunca han salido Martha y Jonás. Pero después también hay otra duda, o sea que bueno, esto como comentaba es una cosa que según los parámetros que nos indica debería también pasar así como indica la serie, pero después hay otra duda que es el final de la serie, donde yo tenía una duda porque cuando están en el túnel, o sea, donde están ahí en medio, en el espacio, donde están entre todas las realidades, donde salen esos efectos ahí con puntitos y tal, pues Martha ve al Jonás de cuando es pequeño y Jonás ve a la Martha de cuando es pequeña. Pero no especifica tampoco en qué tiempo se está viendo eso. Por lo tanto, yo intuyo que para que me cuadre sería en un pasado, pero que no es tan pasado. Por lo tanto, ¿a qué me refiero esto? Que cuando después viajan finalmente al pasado para intentar salvar al hijo del relojero, es aún más pasado que el nacimiento de ellos. ¿Por qué entiendo esto? Pues porque al final, cuando la madre de Jonás está embarazada, pero de otro, porque no ha llegado nunca a estar con Michael, pues claro, Michael no ha ido al pasado, porque no existen los saltos temporales. Entonces, como no ha viajado al pasado, no ha podido estar con ella y no ha podido tener a Jonás, ¿no? Pues bueno, ha tenido el hijo con el ojo malo. ¿Y qué ha pasado aquí? Pues que está embarazada y cuando le preguntan por el nombre dice que se va a llamar Jonás. Entonces aquí nos dejan la pregunta en plan de, bueno, Jonás sí que también pertenece a esta realidad, ¿no? A este mundo. Por lo tanto, también nacerá. Pero si aquí está por nacer, o sea, aún está embarazada y entendemos de que es el mismo Jonás,
pues entonces no es el Jonas que aparece abriendo la puerta como la ve en esa realidad Jonas. Y yo entiendo que a lo mejor esa sea otra realidad, porque si nos fijamos en esa escena, el que aparece cogiendo a Jonas es su padre Michael, no aparece su madre. Por lo tanto, no sería la misma realidad, porque en esta realidad la que tiene a Jonas es su madre y no su padre. Así que aquí también queda un poco abierto el final y podemos intuir de que puede ser de que vuelva a repetirse todo, o sea, que todo sea un ciclo, o sea, que a lo mejor el ciclo lo que haga es que aquí se cierre para que después se vuelva a abrir y vuelva a pasar todo como ya había pasado, ¿no? Y sea un ciclo continuo que nunca puede llegar a cerrarse, ¿no? O se cierre, pero después se vuelva a llegar a abrir cuando pues pase esto, ¿no? Porque claro, aquí sí que llegamos a la paradoja temporal donde dices, vale, si el relojero no ha inventado la máquina del tiempo porque no tiene esa necesidad, porque su hijo lo han salvado Jonas y Marta, si Jonas y Marta nunca han llegado a aparecer porque no han existido esas realidades, entonces ¿cómo van a salvar a su hijo en otra realidad, ¿no? O sea, en otro espacio temporal, si ya no existen? Entonces ahí se crea esa paradoja temporal donde tampoco te cuadra. Entonces no sé si es que solamente en esa realidad es la que nunca, o sea, en la donde se llega a destruir esto y solo existe esa, sino que después volverá a pasar el que no existan. Entonces el relojero crea la máquina temporal y vuelve otra vez el ciclo hasta que llegan al punto donde se cambia, vuelven, cortan el ciclo y vuelve a empezar, así sucesivamente. Así que sí que se podría decir que eso es el principio del final y el final es el principio. O sea, el principio es que mueren y por lo tanto crea la máquina temporal, y a su vez el final es donde estas realidades llegan a ir al pasado y a ese mundo para alterar ese inicio y entonces que sea el final del ciclo. Bueno, como os decía, es una serie que está muy bien para ver y para seguir reflexionando, y así lo haré. O sea, me gustaría verlo en la segunda, ver la tercera temporada, y aquí hay muchas preguntas y sobre todo pues es una serie que lo aconsejo bastante ver. Y poca cosa más, como siempre, cualquier cosa, cualquier sugerencia en Twitter como @review4you, en YouTube como Review4You, que ya estamos rondando los 25.000 suscriptores. Y nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en el próximo podcast de Review4You. Adiós.